Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el concepto de la naturaleza dual de la mente y como veníamos haciendo en las dos primeras partes, lo vamos a hacer a través del análisis de una fábula que se llama La pareja mental. Me parece interesante, como venía comentando en los videos anteriores, el poder utilizar una fábula, ya que el poder ver un concepto de manera literal o de manera materializado nos permite el poder como comprender ese concepto y que no se quede en la abstracción, que no se quede en un concepto en el aire y que no lo podamos bajar. Ahora, cuando un concepto lo vemos materializado en el ejemplo, por ejemplo, en la fábula que estamos trabajando, con una pareja, lo podemos como empezar a comprender y a capitalizar más fácil. Podemos como ver lo importante del concepto con más facilidad. Como hablamos en los videos anteriores, estamos trabajando en la naturaleza dual y esto se trata precisamente de la dualidad mental, el aspecto volitivo y el aspecto emotivo de nuestra mente. También estos dos aspectos, como hemos hablado, se los llama el aspecto masculino y el aspecto femenino de la mente, y ambos tienen facultades y características diferentes, que si quieren como ver esas características, les toca escuchar los videos, los dos primeros videos, como para poder ir entendiendo y seguir el hilo de lo que estamos charlando. Esta fábula la escribió un autor que me gusta mucho, que se llama William Atkinson, y bueno, él la escribió precisamente para graficar este concepto de la naturaleza dual de la mente y como que podamos verla como, cómo se ve en el día a día también, ¿no? Porque como se trata de una pareja, es como una experiencia que todos tenemos en algún momento de nuestra vida y que la tenemos como muy a la mano y nos permite como hablamos, graficar la cuestión que estamos trabajando. Espero que les guste esta dinámica, me pueden dejar comentarios, me pueden dejar ideas o alguna otra fábula que les parezca interesante, que esté hablando de complejos de procesos psicológicos como para que podamos analizar y seguir sumando contenidos que esté bueno y que les guste. Así que bueno, sigamos un poquito con la fábula y ya estos son los párrafos finales y también voy a sumar como algunas ideas de qué es lo que nos pasa cuando nos polarizamos mucho, ¿no? Cuando nos polarizamos en la mente o cuando nos polarizamos en las emociones, cuando nos volvemos muy mentales o cuando nos volvemos muy emocionales. Así que bueno, continuemos y vamos a ir como añadiendo esos dos puntos en el camino. Cuando Bolos descubrió lo que había sucedido, lloró en voz alta gritando amargamente «¡Maldita sea!» y entonces mandó a llamar al sabio que vivía en la baronía vecina. Recuerden que en los primeros videos anteriores el forastero o el tentador había estado como vendiéndole muchas cosas a Emotic y Bolos se distraía todo el tiempo. Llegó el sabio y después de oír la historia dijo: «Hijos míos, el suyo es un caso triste, pero las cosas pueden arreglarse sin necesidad de ir a Sioux Falls y sin plantear la cuestión de la pensión alimentaria. El problema es el siguiente. Bolos, sin Emotic, no tiene deseos ni incentivo por hacer cosas. No tiene deseos que satisfacer y por lo tanto no hace nada. Necesita Emotic para satisfacer el deseo y sin ella no tiene sentimientos. No es más que una almeja de cubierta dura. Por eso la necesita, para que le proporcione sentimientos, porque en verdad los sentimientos son el condimento de la vida. Y sin ella no tiene imaginación, y no puede ver más allá de la punta de su nariz. ¿Y qué es la vida sin imaginación? Caramba, uno podría ser una momia. Acá en este primer párrafo nos está mostrando de qué es lo que nos sucede cuando nos cerramos en nuestra mente y no nos abrimos a nuestras emociones, cuando no estamos escuchando nuestras emociones. En el ejemplo que di en el video anterior hablaba de qué es lo que nos pasa cuando estamos en un trabajo que no nos gusta o en una pareja que no nos gusta y cómo muchas veces eso nos sucede cuando no estamos escuchando nuestras emociones, no les estamos dando, no les estamos dando oído. Porque generalmente cuando yo estoy en un trabajo que no me gusta, estoy en una relación que no me gusta, empiezo a caer como en cierta, empiezo a caer como en cierta tristeza o me empiezo a apagar, me empiezo a volver frío, como dice acá, me empiezo a volver en una momia. Y ahí está, qué es lo que nos sucede, también podemos sumar cuando nos volvemos como muy mentales.
Cuando somos muy mentales, lo que nos sucede es que nos volvemos como muy estructurados. Estamos todo el tiempo queriendo resolver las cuestiones con la mente y no nos abrimos a escuchar nuestra intuición, no escuchamos qué nos dice nuestro corazón. Si la cuestión realmente me gusta, si no me gusta, cómo me siento, si la persona con la que estoy saliendo me gusta o no. Ahora, cuando yo me empiezo a abrir a mis emociones o a entender qué me está pasando, muchas veces lo que nos sucede es que encontramos ciertos vacíos, ciertas tristezas, ciertas angustias, y precisamente ahí nos toca hacer el trabajo con eso, con esas emociones. Pero en la medida en la que yo no las escucho, que yo me corro o que corro las emociones de mi vida, precisamente me empieza a pasar esto. Me vuelvo muy estructurado, empiezo a construir rutinas que son como muy aburridas, tengo exceso de trabajo mental, puedo caer en cierto desgano o apatía, tengo falta de motivación, puedo caer en una depresión por falta de emoción o falta de deseo, tal vez estoy poniendo como demasiados límites a las personas, tengo exceso de límites, tal vez realizo pedidos inalcanzables a mi pareja o en el trabajo a mis compañeros, tal vez no sé transmitir el amor, no sé transmitir el cariño, puedo caer incluso también en drogas o en adicciones por falta de emoción en la vida y me vuelvo como muy rígido, no logro como escuchar a los demás. Esos son como algunos tips como para poder reconocer si me estoy volviendo como muy mental, si estoy como muy centrado en la pura voluntad y no estoy como escuchando mis emociones. Continuemos y vamos a ver qué es lo que le pasaba a Emotic. Y por otra parte, Emotic sin bolos es un fuego consumidor de deseos, una imaginación desenfrenada, una facultad intuitiva degenerada en la más baja superstición, la más deplorable credulidad y la más ociosa fantasía. Bolos no tiene deseos, emoción o imaginación propios, y Emotic no tiene voluntad propia. Verdaderamente no puede ser visto por todos que esta pareja se necesita mutuamente de la peor manera. Cada uno solo no es más que una mitad incompleta. Unidos se mantienen, divididos caen. Solo en la unión hay fuerza para ellos. Acá nos muestra cómo Emotic sin bolos sería como las emociones sin voluntad caen en cierta superstición. Es una intuición degenerada en la más baja superstición. Intuyen todo, intuyen cosas de miedo y tal vez es puro miedo y no están siendo razonables, no razonan, no logran utilizar su intelecto o su mente como para este, racionalizar la cuestión. Eso no sucede cuando nos volvemos muy emotivos. Actúo por pura emoción y no escucho mi mente, no escucho un razonamiento lógico que me dice, no, me parece que eso es superstición, que eso es falso, que eso es una mentira. Es interesante, por ejemplo, lo que les pasaba a las generaciones anteriores. Yo me acuerdo de mi abuela cuando vivían en esa época o en esas generaciones, no había tantas escuelas, no había tanto acceso a la información como tenemos ahora. Entonces, el acceder a la información a mí me ayuda a desarrollar mi mente. Pero en esa época, y sobre todo siendo mujer, se dedicaban mucho a los hijos y como que no desarrollaban su mente de la misma manera que sus emociones. Y ahí tenemos este ejemplo que está dando, ¿no? Una facultad intuitiva degenerada en la más baja superstición. Mi abuela era súper supersticiosa y nunca, por más que vos le explicabas y le decías, abuela, eso no puede ser por esto, por esto y por esto, ella se agarraba del miedo y no lograba como despertar ese razonamiento lógico. Pero bueno, era muy común en esas generaciones y hoy podemos como verlo y empezar a decir, a ver, ¿cuántos de nosotros todavía somos presa de ciertas supersticiones o seguimos a un montón de ídolos que son falsos en nuestras sociedades? Y precisamente eso lo hacemos porque estamos como muy polarizados en este aspecto emocional. Caemos en supersticiones. Otro ejemplo sería caer en apegos. Me apego a un ídolo, me apego a una pareja por pura emoción y no veo lógicamente que tal vez es una persona violenta, que me engaña, que me miente, pero yo me apego al amor y digo que lo amo, digo que el apego se llama amor o digo que el amor se llama apego y me creo que es amor y no me abro a razonar y decir, no, una persona que te pega no te ama, no, una persona que te engaña no te ama, no, una persona que te miente no te ama. Y no podemos hacer ese quiebre de entender lógicamente la cuestión y razonarla. Y esto muchas veces, por supuesto, que hay cuestiones más profundas que trabajar.
no es tan simple como yo lo estoy explicando, pero sí que nos abre el panorama a entender que muchas veces ciertos apegos se deben a que yo no estoy teniendo suficiente razonamiento lógico o no estoy entendiendo o no estoy poniendo suficiente voluntad como para atravesar el momento de dolor, porque eso también nos pasa. No queremos atravesar ese momento de dolor, es como que nos falta voluntad para vivir el dolor de romper una pareja, que sé que me es mala, sé que me es triste, sé que me daña, pero aún así la sostengo a la fuerza por pura voluntad, mejor dicho, por pura emoción, y no tengo la voluntad de salir de ahí. Otro ejemplo sería caer en delirios. Caemos en ciertos delirios o ciertas fantasías supersticiosas también, o ilusiones. Caemos en ilusiones en relación a una pareja, a un trabajo. Me creo que no puedo conseguir otro trabajo, me dejo manipular por mi jefe. También caemos en drogas, pero a diferencia de cuando somos muy mentales, caemos en drogas generalmente más por un dolor. Algo nos duele y queremos como compensar ese dolor. También acá podemos ver muchos, bueno, eso lo dejo para otro video. También caemos en ciertas depresiones por exceso de emoción. Me siento como muy apegado, muy triste y caigo en ciertas depresiones. No sé poner límites, me falta poner límites precisamente por eso. Siempre me da tristeza al que le quiero poner límites. Quiero poner límites a una persona de la familia y como es una persona muy querida, no le pongo un límite para que la relación no se, o para que la persona no se enoje. Y eso es precisamente falta de razonamiento. Si yo me doy cuenta de que la persona me está haciendo alguna acción que no me gusta, bueno, me toca poner un límite ahí. Y me falta esa fuerza de voluntad para poner el límite. Todo lo queremos resolver con amor cuando estamos muy polarizados en ese aspecto, somos muy emocionales y todo lo queremos resolver con amor, como si el amor justificase cualquier cosa. Y otro ejemplo también es como que estamos como muy abiertos a escuchar a todos sin cuestionar. Escuchamos a un montón de personas y no las cuestionamos. Acá también tenemos entonces algunos ejemplos como para ver cuándo nos polarizamos mucho en las emociones y nos falta trabajar el polo masculino o el aspecto mental de nuestro ser, que por supuesto está y como a todos nos toca desarrollarlo, y el balance se encuentra precisamente en, bueno, trabajar ambos aspectos, por un lado mi mente y por el otro lado mis emociones. Continuemos entonces con los últimos párrafos que nos siguen contando el consejo del sabio. Y más que esto, cada uno sin el otro cae presa de las artimañas de algún extraño fascinante. Hemos visto cómo Emotic fue fascinada y controlada por el extraño que accedió al castillo. Pero también he visto por mi arte mágico que cuando Bolos estaba fuera de casa por un asunto importante y no tenía Emotic a su lado para mantenerlo en su sitio, cayó víctima de las artimañas del deseo y la imaginación de una bella desconocida al otro lado del río, y cumplió sus órdenes y utilizó su voluntad para realizar sus tareas, en lugar de las deseadas por su propia Emotic. Cierto es que el arte de estas gentes cesa entre sí y ahora deben comenzar de nuevo. Cierto es que la armonía será suya solo cuando estén juntos. Acá nos muestra cómo Bolos se deja seducir por una extraña del otro lado del río y nos muestra cómo muchas veces dejamos de escuchar a nuestras propias emociones y a nuestros propios deseos por cumplir los deseos de alguien más. Es como decir, no me abro a trabajar mis emociones y mis deseos y me dejo llevar tal vez por los deseos de una pareja. O si estoy en un matrimonio, no me abro a escuchar lo que mi familia necesita, lo que mi familia me está pidiendo o lo que yo siento que le está faltando a mi familia y me distraigo con otra persona y le cumplo los deseos a otra persona. Porque siempre es más sencillo el como salir de mi casa, salir de mí mismo, salir de mi familia y ir como a cumplir o a jugar sería con otra persona y no con mis propios deseos. Esa es una metáfora interesante de esto de salir a jugar, porque es como que ni me comprometo con la otra persona del otro lado del río, ni me comprometo conmigo mismo, ni me comprometo con Emotic. Simplemente estoy como viviendo emociones con esta persona que generalmente son muy seductores y sí, como que nos embelecen con halagos o sí, con diferentes formas de eh, como manipularnos en nuestro deseo, vamos a decir. Es como que nos convencen de que su deseo es el nuestro y que yo voy a ser feliz si cumplo el deseo de los demás y no mis deseos. Así que bueno, esa parte está interesante. Después continúa diciendo, y este es el secreto de la perdición de Motic. Sin la voluntad de Bolos para protegerla, dirigirla y aconsejarla,
Emotic dejó que su deseo, imaginación y emoción corrieran salvajes y sin freno. Y así llegó a ser tan impresionable como para dejarse dominar por la voluntad del forastero, que se aprovechó de la misma y reunió para sí muchas órdenes selectas de cosas. Incluso cuando Bolos estaba sentado junto a la puerta observando a los jugadores, bailarines y malabaristas, su atención estaba tan centrada en lo que veía que el forastero extraño se escabullía a través de la puerta. Incluso era como si Bolos hubiera estado ausente de casa. Y cuando Bolos se entretuvo en una pesada conversación con el comité visitante y empleó su energía y su fuerza en discutir y disputar con ellos, y también cuando se dejó llevar por la falsa seguridad de aquellos hermanos unidos de la piedra de Blarney, aflojó su vigilancia y se dejó llevar por el cansancio, la somnolencia y el sueño. Y así quedó dormido en su puesto y el forastero entró de nuevo y tomó los pedidos de mercancía de Motic. Acá nos vuelve a resaltar lo que ya veníamos hablando, que nuestras emociones quedan al descubierto cuando nuestra mente deja de prestar atención, cuando deja de discernir. Es como decir, un ejemplo de esto sería el comer comida que está de moda. Tal vez hay cierto lugar o cierto espacio que vende cierta comida que yo sé que no es saludable para mí, pero como está de moda, yo dejo de discernir y empiezo a elegir por pura emoción. Me descanso en eso que me entusiasma o que me distrae mi mente y dejo de discernir y decir esto no es bueno para mi cuerpo. Ese sería un ejemplo interesante de cómo eh, nuestra voluntad o nuestra habilidad para discernir lo que está bien y lo que está mal para mi cuerpo se ve como distraída por, no sé, por la situación. Estoy con mis amigos y de repente nos vamos a comer en un lugar de hamburguesas y termino comiendo una hamburguesa súper pesada que me cae súper mal y no me doy cuenta que eso está haciendo daño a mi cuerpo. Ese ejemplo está interesante. Continuemos entonces. Y este es entonces el remedio. Como mi sucesor, Lawson de Boston, diría en los siglos venideros. Este es el remedio. Cada persona de esta pareja mental debe permanecer cerca de la otra. Bolos no debe tener ningún asunto importante al otro lado del río que permita a Emotic quedarse sin la protección, sin protector y sin consejero. Y Emotic debe estar cerca de Bolos y satisfacer su curiosidad, imaginación, emoción y deseo, haciendo que él resuelva cosas por ella, que haga cosas soñadas por ella, que le consiga cosas que ella desea, que exprese las cosas que ella siente. Este es el secreto del éxito, querida pareja mental, el trabajo conjunto del deseo y la voluntad. Trabajando al unísono y en armonía, cada uno fiel al otro, cada uno protegiendo al otro de los fascinantes extraños que los acechan cuando están separados. Ahora, niños, manténgase cerca el uno al otro. Y diciendo esto, el sabio desapareció de su vista. Acá también nos muestra cómo nos dice el expresar las cosas que siente Emotic. Esa parte me gusta porque muchas veces por miedo, por creer que nuestros deseos no tienen ningún sentido o que deseamos cosas que tal vez no están buenas para mi vida, según los demás. Muchas veces no expreso lo que siento, lo que quiero conseguir en mi vida. Y ahí también nos muestra precisamente esto, que la voluntad tiene que trabajar para nosotros. Y esto también se ve en el ejemplo que hablé del trabajo. Sostenemos un trabajo que no me gusta porque no me animo a expresar mi verdadero deseo, que tal vez es explorar, no sé, las artes. Entonces, ese deseo que yo quiero explorar, no me animo a explorarlo porque considero que tal vez no me va a ir bien, porque alguien me dijo que a los artistas no le va bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la voluntad o el discernimiento o la mente de alguien más que me da ese consejo se posiciona o me distrae o me saca de lo que quiere mi emoción, lo que quiere mi mundo emotivo, vamos a decir. Así que bueno, ese ejemplo me gustó. A veces también nos pasa que no nos animamos a ver qué es lo que deseamos. No nos animamos a sentir ese deseo y decir con sinceridad y honestidad qué es lo que realmente deseo. El párrafo final dice, y la moraleja de esta fábula de la pareja mental es esta, que la mente de todo hombre y mujer es un castillo mental, en el que habitan un bolos y un emotic. Y lo que sucedió a la pareja de la fábula puede suceder y sucede a muchos en la vida cotidiana. La voluntad, desviándose de casa y prestando atención a otras atracciones, deja el castillo desguarnecido y el fascinante forastero entra. Y de nuevo, la voluntad
tiene su atención distraída por objetos de interés que pasan y se olvida de la puerta del castillo. Y una vez más, la voluntad se deja fatigar, cansar y sacudir por discusiones, charlas y cavilaciones inútiles, instigada por el extraño fascinante que diseña, y éste se desliza más allá de la puerta. Y en cada uno de estos casos, dentro de la puerta está Emotic, desprotegida e inocente, fiel a su propia naturaleza, crédula, imaginativa, fantasiosa, deseosa y emocional. ¿Es de extrañar que pida bienes que no son deseados para la familia? Y el remedio del sabio dado a la pareja mental puede ser y debe ser aplicado por cada hombre y mujer en su propio castillo mental. Esta es la moraleja de la fábula. Y así termina la fábula de la pareja mental que habita en el castillo mental en Mentalbaña en los días de antaño, cuando los valientes caballeros dominaban y las bellas damas tenían su camino. El fin de la fábula de la pareja mental. Esta parte es muy interesante porque nos habla de que la naturaleza de la mente es ser imaginativa, crédula, fantasiosa, emocional, y muchas veces no comprendemos que esa es parte de nuestra naturaleza y nos cerramos a ese aspecto nuestro por muchas veces porque rechazamos, como dije hace un ratito, lo que deseamos. No nos animamos a explorar esos deseos y a ver qué rumbos abren en mi vida. Y muchas veces esos rumbos que se abren en mi vida en base a esos deseos son precisamente los rumbos que tengo que caminar y los que me van a hacer sentir feliz. Porque recuerden que la mente intuitiva ve más allá, ve a la distancia. Entonces cuando yo logro comprender que la mente intuitiva ve a la distancia, me empiezo a dejar llevar en el paso a paso por ciertos deseos o ciertas ideas que, por supuesto, deseos sanos, ¿no? No estamos hablando de una adicción, no estamos hablando de deseos que sean nocivos. Cuando yo me dejo guiar o aprendo a escuchar mis deseos para poder discernir que es un deseo original, que es un deseo que realmente tiene que ver conmigo, cuando yo me empiezo a guiar o dejar guiar por esos deseos, empiezo a encontrar un camino a mi vida que me lleva a lugares nuevos, y esos lugares nuevos me ponen en un espacio de mayor felicidad o de mayor armonía conmigo mismo y por ende con el mundo en el que vivo. Así que bueno, espero que les guste esta reflexión final. Esa es mi idea para todos, que podamos como encontrar nuestros propios caminos y que de esa manera nos convirtamos en personas que están haciendo un camino sano, un camino guiado por sus verdaderos deseos, por lo que siente su corazón y no por lo que dicen muchos distractores de nuestra sociedad que nos quieren vender ideas de éxito que tienen que ver con solo el dinero, por ejemplo, y desde ahí no terminamos de cumplir nuestros deseos. Sí, tal vez tenemos dinero, tal vez tenemos muchas cosas, pero nuestra emotic está desprotegida, está abierta, no sabemos lo que quiere, no sabemos qué es lo que siente y no sabemos a dónde quiere ir con nuestra vida. No somos seres solamente mentales que estamos como atrapados en nuestra mente. También tenemos un mundo emocional que nos está pulsando, nos está impulsando por vivir cosas. Y precisamente en ese vivir cosas es que yo me conozco, reconozco quién soy y sí como que crezco. De la otra manera, solo soy un molde copiado de alguien más, de lo que me dijeron que tenía que hacer, de lo que me dijeron que tenía que vivir, de lo que me dijeron que era la felicidad. Entonces yo salgo a copiar moldes externos y no me escucho a mí mismo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.